han hecho una introducción con el doctor Raimundo sobre anestesiología. Como verán, esta es una especialidad que está, digamos, dentro de las áreas quirúrgicas, pero que en su contenido, digamos, tiene mucho de las áreas médicas, en el sentido de que nosotros como anestesiólogos debemos tocar o debemos evaluar a diferentes pacientes, ¿no? En cuanto a edades, sexo, diferentes condiciones de salud que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, ¿no? Igualmente, la patología quirúrgica es también variada, ¿no? O sea, va desde procedimientos superficiales, como pueden ser cirugías de pared, ¿no? Como las hernias, tal vez cirugías de incluso de piel, ¿no? Injertos, hasta cirugías complejas, como pudiera ser pues cirugías de trasplantes, ¿no? Entonces, digamos que nos movemos en todo este rango de patologías, pero la importancia de que ustedes lleven este curso dentro del curso de cirugía 1 es darles una introducción a qué es lo importante que el médico general debe saber, digamos, de la especialidad para poder eh, llevar al paciente quirúrgico en las mejores condiciones, ¿no? Llevarlo a este acto médico anestésico quirúrgico en su mejor momento, ¿no? De tal forma que ustedes como médicos, ya sea médicos generales o de pronto, o también como médicos especialistas, en cualquier especialidad que estén, pueden ser nefrólogos, de pronto cardiólogos, neumólogos, pueden tener que preparar a un paciente para ir al quirófano, ¿no? Entonces, la parte más importante es que ustedes se concentren en la evaluación preoperatoria del paciente, o sea, cómo evaluar un paciente desde el punto de vista de la anestesia y desde el punto de vista de la cirugía que se le va a hacer. El otro punto importante es conocer algunas drogas que nosotros usamos y cuáles son sus mecanismos de acción o las interacciones que pudieran tener con otros fármacos o con algunos momentos de la cirugía. Y finalmente, el tema de la reanimación cardiopulmonar cerebral y la vía aérea, ¿no? Que son, digamos, contenidos que, si bien es cierto, de pronto para la promoción 2019 lo han llevado en un curso previo, en nuestra currícula de la promoción 2003 lo tenemos como un seminario, ¿no? Es ideal, digamos, que ustedes hagan un taller en el cual se haga la parte práctica y teórica, pero nunca podemos hacer un taller mientras no conocemos, digamos, la parte teórica, ¿no? Es fundamental que ustedes dominen la parte teórica para saber qué hacer en el momento de la práctica, ¿no? Entonces, esa es una parte que les pido que se concentren bastante, que es en el tema de la reanimación cardiopulmonar cerebral, tanto de los niños, gestantes y adultos, debido a que nosotros los anestesiólogos somos los especialistas en este manejo y digamos que podemos darle más claramente, debido a la experiencia que tenemos, qué hacer en cada momento, ¿no? Sobre todo en el perioperatorio del paciente, ¿no? Entonces, prácticamente el que ustedes digamos, familiaricen con las drogas que usamos en la anestesia y las drogas usadas en la RCP es uno de los objetivos que los trae a este curso, ¿no? Porque en sí, digamos, ya las técnicas propias solamente se les va a demostrar como para que ustedes vean, bueno, el bagaje de técnicas que hay, ¿no? Bueno, si vamos a empezar esta clase de anestésicos endovenoso, hablando primeramente de los hipnóticos. Entonces, este es un tema que ustedes ya lo conocen porque han llevado el curso de farmacología y han podido conocer diferentes hipnóticos, pero para recordarles que los que se usan en anestesia los hemos dividido en dos grupos, los barbitúricos y los no barbitúricos, ¿no? Dentro de los barbitúricos, a pesar que cada vez se usa menos el tiopental sódico, no ha dejado de tener, digamos, vigencia en algunos casos especiales en los cuales está indicado, ¿no? Y del grupo de los no barbitúricos, actualmente usamos más el propofol, la ketamina,
y el etomidato, que también se usa en diferentes lugares del mundo, a pesar de que nosotros no lo tenemos en Perú, pero bueno, es una droga excelente que ustedes deben saber que existe y cuáles son sus indicaciones. En cuanto a los barbitúricos, vamos a hablar solamente de tiopental sódico, como decíamos, que este es un hipnótico considerado inductor por excelencia, ¿no? Como el doctor les había explicado, existen dos fases de la anestesia, tres fases, perdón. La fase de inducción es aquella fase desde que el paciente está despierto hasta el momento en que está dormido, suficiente para ser intubado, ¿no? Para colocarle un tubo endotraqueal. Y la fase de mantenimiento viene después, una vez que el paciente ha sido intubado, se puede proceder, digamos, ya con el acto quirúrgico, y en esta fase de mantenimiento el paciente tiene pues una ya sea inhalación o infusión de drogas que le van a permitir estar en este estado anestésico para evitar que sienta dolor, para que pueda moverse y también sobre todo anular la conciencia, ¿no? Entonces, la anestesia, desde el punto de vista de la anestesia general, pues es un procedimiento en el cual el objetivo nuestro es conseguir que el paciente no tenga recuerdo del evento anestésico quirúrgico. Entonces, el paciente debe entrar a cierto grado de hipnosis. El otro objetivo es la analgesia, ¿no? Dado que la cirugía es un procedimiento cruento y por lo tanto, si ya es un dolor que de todas maneras puede variar de intensidad, pero que es una agresión al paciente, entonces debemos garantizar que tenga analgesia. Y el tercer objetivo es la relajación muscular, ¿no? No todas las cirugías requieren relajación muscular, pero digamos que un gran porcentaje de ellas permiten que el paciente en este estado de relajación no solamente pueda, digamos, tolerar el tubo endotraqueal y dejar la ventilación mecánica que, que transcurra, digamos, sin ningún problema, sino además le va a permitir al cirujano también tener un campo operatorio más tranquilo, en el cual pueda, digamos, hacer sus maniobras sin tener, digamos, movimientos o contracciones musculares, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, hoy día nos vamos a encargar de estos anestésicos generales endovenosos, o sea que podemos administrarlo a través de un vaso periférico y conseguir que el paciente llegue a conseguir un estado de hipnosis y de analgesia, ¿no? En cuanto a los relajantes neuromusculares, es un tema que lo va a tratar el doctor Laurencio en una próxima clase. Entonces diríamos que tiopental constituye este fármaco inductor por excelencia. Quiere decir que casi ningún paciente, a pesar de que pueda ser usuario de otro tipo de drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central, puede, digamos, resistirse a dormir bajo el efecto de este fármaco, ¿no? El tiopental se puede usar en diferentes dosis y los efectos van a ir variando desde una sedación, hipnosis superficial, hasta una hipnosis profunda. Inclusive podemos llegar a un coma farmacológico con tiopental, ¿no? Esto va a depender de la dosis. Desde el punto de vista químico, sabemos que este es un fármaco que es muy alcalino y por lo tanto tiene una alcalinidad, perdón, que va entre un 10 a un 11%, y esto hace que no se deba mezclar con otros fármacos, ¿no? Porque si no se produce un precipitado en la jeringa. Entonces debe ser usado independientemente y bastante diluido. La presentación del fármaco viene de 1 gramo, debe ser diluido este gramo en 40 cc para tener una solución de 25 miligramos por cc, ¿no? En esta dilución se debe administrar por una vía periférica. Y la administración debe ser lenta, dado que es un fármaco que produce depresión respiratoria y depresión cardiovascular, entonces debe usarse lentamente por una vía periférica. De otro lado, este pH le confiere bastante irritación sobre las íntimas de los vasos,
de tal forma que puede producir flebitis o dolor a la administración. Es necesario a veces usar una vena de mayor calibre o usarlo bastante lento y diluido para evitar, digamos, este efecto. Desde el punto de vista farmacocinético, bueno, ustedes pueden recordar ya de sus estudios de farmacología, nosotros se reconoce, digamos, ¿sí? Una consulta. Los chicos y yo vemos la diapositiva cortada. ¿Ah, sí? Sí, por Ah, ejemplo, perdón. al lado izquierdo se ve desde la C rápido, 5 minutos, y en la imagen de la piel se ve la mitad, Ah, B3C. Sí, el resto, pero les había preguntado si se ve la pantalla completa y me dijeron que sí. A ver, un ratito vamos a mirar. sí, pensaba Aquí que está. sí, parecía que sí en la primera diapositiva, pero ahora que está ocupando la imagen o el texto más hacia los Ahí, lados, ahí la ven mejor. Está igual. no, yo lo veo. ¿Sí? Es sobre todo los lados, lateral, los lados. A ver, vamos a ver de nuevo de compartir. Ahí la pueden ver mejor. Sí, doctora. Sí, doctora, se ve mejor. A ver si lo amplía, por favor. Ahí, quizá. Yo lo amplié con la copita. ¿Y ahí se mira? Sí, ahora Perfecto. sí está completo. Sí, ¿Ahora está completo? sí, doctora, gracias. Ok, ya. Gracias a ustedes. Bueno, entonces les estaba presentando este modelo farmacocinético que ustedes conocen, tricompartamental, ¿no? En el cual se reconocen, como decíamos, 3 compartimientos. El compartimento central, el B1, que está dado por los órganos de mayor volumen sanguíneo, como son el cerebro, riñón, los grandes vasos. Y esto dura más o menos 1 minuto, ¿no? O sea, en 1 minuto, básicamente la droga llega al cerebro, con lo cual podríamos, digamos, ya abordar al paciente, ¿no? Hacerle algún procedimiento invasivo, dado que hemos logrado una hipnosis. O sea que ya el paciente no está presente, no va a recordar lo que le está sucediendo. Después de este minuto, vamos a ver que hay una distribución del fármaco hasta un compartimiento llamado rápido, y esto va entre los 2 y 3 minutos, ¿no? Que este compartimiento también está dado por tejidos de, digamos, de menor volumen sanguíneo que el anterior, como pueden ser los músculos y también las vísceras. Y posteriormente, después de los 5, hay una redistribución del fármaco hasta el tejido ya graso, celular, subcutáneo, ¿no?
En este compartimiento que se considera un compartimiento lento, que va hacia los 30 minutos, que es donde puede, digamos, ahí localizarse la droga. Y esto le confiere que todas aquellas drogas muy liposolubles, sobre todo esta que estamos tratando, deba ser administrado siempre con el peso ideal o el peso magro del paciente, ¿no? No con su peso total, dado que en los obesos, si utilizamos una dosis sobre su peso total, podría, digamos, tender la droga a acumularse en este tercer compartimiento. Y como ven que estas flechas son de ida y vuelta, entonces en algún momento salir de nuevo a circulación central y volver a producir el mismo efecto, ¿no? Un efecto de rehipnosis. Entonces, eso es algo que debemos evitar siempre en los pacientes, dado que a veces hacemos procedimientos cortos, incluso fuera del quirófano, y por lo tanto el paciente ya no está bajo monitoreo nuestro o ya no estamos ahí de pronto pasados los 30 minutos. Entonces, siempre pensar en el peso ideal, el peso magro del paciente. El tiopental en sí es una droga que se va a metabolizar bastante rápido, alrededor de, bastante lento, perdón, 10 a 15% por hora, es su metabolismo a nivel hepático, ¿no? Y su excreción es a nivel renal, y los metabolitos activos a nivel renal se pueden encontrar incluso 7 días después de la cirugía, ¿no? Entonces, tiopental es una droga que solo debe usarse en cirugía, digamos, de larga estancia, ¿no? O sea, que el paciente que se opera y va a quedar todavía hospitalizado más allá de 3, 5 días. El mecanismo de acción. En realidad se ha visto que tiopental sódico, al igual que otros sedantes, otros anticonvulsivantes, son drogas que actuarían a nivel de la sustancia reticular activadora ascendente, pero básicamente sobre el receptor GABA, ¿no? Como sabemos, receptor GABA se ha dado en llamarle sedante convulsivo, justamente por su relación con interactuando con estas drogas, ¿no? Y se ve que a nivel de la subunidad alfa 2 podría provocar un ingreso de los iones cloro, ¿no? Bloqueando así la propagación del impulso nervioso, ¿no? De tal forma que veríamos pues el efecto hipnótico o sedante del tiopental, ¿no? Al lado izquierdo ustedes pueden ver, digamos, la molécula en su forma tridimensional, y al lado derecho pues es una gráfica de cómo estaría este receptor, digamos, a nivel de la membrana celular, y con sus diferentes unidades sobre las cuales actúan también otros fármacos como las benzodiazepinas y algunos esteroides. Los efectos entonces sobre el sistema nervioso central son básicamente los que nos interesan a nosotros, la inconsciencia y la amnesia, ¿no? O sea, que el paciente no esté presente, no recuerde nada. Esta depresión es dosis dependiente. Esto quiere decir que podría usarlo, por ejemplo, el psiquiatra en su consultorio, donde no tiene una máquina de anestesia ni un anestesiólogo al lado, para producir hipnosis, ¿no? Pero a dosis muy bajas, como 1 a 2 miligramos kilo, y poder hacer un estado, llevar a un paciente a un estado de regresión, en el cual puede, digamos, evaluar algunas de sus ideas o de sus recuerdos, que el paciente no diría estando totalmente despierto, ¿no? Pero a dosis que las usamos ya en sala de operaciones, pues son dosis que van por encima de los 3 miligramos kilo. En gestantes, que ellas son más sensibles en su estado de gestación al efecto de estas drogas liposolubles, tiopental se va a usar a razón de 3 a 5 miligramos kilo, y por la vía para pacientes, perdón, adultos no gestantes, por encima de 5 miligramos kilo, ¿no? Entonces, la depresión de este electroencefalograma va a ser dosis dependiente, ¿no? O sea, los cambios, digamos, en las ondas cerebrales eléctricas van a variar según la dosis que usemos. Tiopental también es una droga reconocida como protector cerebral, quizás una de las pocas en la farmacopeia, asociada también a anestésicos locales, ¿no? El mecanismo de los anestésicos locales en protección cerebral es por estabilización de membrana. En cambio, tiopental sódico se ha visto que disminuye la presión intracraneana, ¿no? Pero sin alterar la presión de perfusión cerebral, disminuye el índice metabólico cerebral y el flujo sanguíneo, ¿no? Estas tres acciones
hacen que tiopental pueda ser una droga protectora cerebral que es muy útil en aquellos pacientes de pronto posoperados de cerebro que deberían tener, digamos, un tiempo en ventilación mecánica, o pacientes en el síndrome de posreanimación. Ahora, vamos a ver un tema que casi, supongo que algo les ha adelantado el doctor Raimundo, en relación a cómo monitorizamos la profundidad hipnótica, ¿no? Existen muchos monitores que se han probado para profundidad hipnótica, pero es quizás este que ven acá, el BIS, ¿no? Que es digamos, el que más se ha hecho, se ha estudiado en trabajos de investigación, y por lo tanto es el más usado, ¿no? De tal forma que ustedes aquí pueden tener que usarlo en aquellos pacientes que van a usar drogas hipnóticas para poder medir cuál es la profundidad hipnótica del paciente, debido a que nosotros tenemos posibilidad de llevar un paciente con un hipnótico desde una hipnosis superficial hasta un coma farmacológico, ¿no? Pero obviamente ya se ha estudiado también que para anestesia solo necesitamos hipnosis moderada, o sea, no necesitamos hipnosis más profunda, debido a que justamente hipnosis más profundas podrían asociarse a cuadros de hipoperfusión cerebral o, digamos, cambios electroencefalográficos que no serían, digamos, muy buenos para el paciente, ¿no? De tal forma que aquí vamos a ponerle estos electrodos. Como ven, son 5 o 6 electrodos a nivel de la región frontotemporal, conectados a un módulo. Va a este monitor, que les va a dar dos valores, ¿no? Un valor digital, que ven acá, 52. Esto va en una escala de 0 a 100, ¿no? 0 es el paciente obviamente en coma farmacológico, o sea, está en coma, ¿no? Si vemos el electroencefalograma, tendríamos una línea isoeléctrica, y 100 es el paciente despierto, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos los electrodos, pues vamos a encontrar a nuestro paciente entre 95, 100, si está despierto, y a medida que le vamos administrando los fármacos, vamos a ver cómo este nivel de hipnosis comienza a disminuir, ¿no? Entonces, las dosis que ya se han probado para anestesia, de las que le estoy hablando, tanto en tiopental como en otras drogas que vamos a ver, son necesarias para llevar al paciente a una hipnosis moderada, ¿no? Entonces, se ha visto que con este BIS, el nivel de hipnosis suficiente para anestesia debería estar entre 40 y 60, ¿no? Entre 40 y 50 en los pacientes adultos jóvenes, ¿no? Y en los pacientes ancianos entre 50 y 60. Por debajo, digamos, de esta hipnosis, por debajo de 40, tenemos más riesgo de que se den ondas de supresión a nivel cerebral, que no, como les digo, no serían adecuadas para el paciente. Hace algunos años nosotros administrábamos anestesia y no podíamos monitorizar la hipnosis y solo, digamos, hacíamos una suerte de monitoreo de las funciones vitales y de otro tipo. Y bueno, calculábamos las dosis en función del peso del paciente, nada más, pero no podíamos monitorizar, digamos, la singularidad que podría tener el efecto de estas drogas sobre cada paciente en particular, ¿no? Ahora sí podemos hacerlo, entonces vamos a ver este valor acá y además vamos a ver estas pantallitas de colores que ven acá, que es el espectrograma. En este espectrograma vamos a poder ver las ondas que tiene el paciente en ese momento, cómo van cambiando las ondas de sueño y además vamos a ver un patrón de colores que es variable según el fármaco que usemos. Entonces, volviendo a tiopental, las acciones farmacológicas ya sobre el sistema cardiovascular de tiopental van a ser básicamente un efecto vasodilatador, ¿no? Y depresor de la función miocárdica, que también es dosis dependiente. Esta vasodilatación va a generar obviamente disminución de retorno venoso. De otro lado, hay un bloqueo de los receptores beta a nivel miocárdico con una depresión directa de la contractilidad, y además hay un bloqueo simpático, ¿no? Con lo cual
Si reunimos estos tres efectos sobre vasodilatación, efecto beta y efecto simpático, tenemos una disminución del gasto cardíaco que aproximadamente va de un 25 a 30%, teniendo en cuenta el gasto cardíaco basal del sujeto, ¿no? O sea, antes de administrar ninguna droga. Igualmente, su efecto vasodilatador va a ser que evidenciemos una disminución de la presión arterial y por el contrario tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Como comprenderán, este aumento de la frecuencia cardíaca es pues un efecto de los vasoreceptores, ¿no? Que al captar una vasodilatación brusca aumentan la frecuencia cardíaca para, digamos, conservar el gasto cardíaco, ¿no? Pero esta taquicardia es fugaz, o sea, solo se ve en los primeros 2 minutos después de la administración y ya después vemos una disminución más bien de la frecuencia cardíaca según la dosis. Vamos a ver también que tiopental aumenta el flujo sanguíneo coronario, ¿no? Y el consumo de oxígeno miocárdico. Por lo tanto, esta es una droga que estaría contraindicada, digamos, en pacientes con síndrome bajo gasto o pacientes coronarios, ¿no? Se debe usar entonces con precaución en aquellos pacientes que vienen a la emergencia, que están generalmente taquicárdicos o que tienen una precarga disminuida. Generalmente son pacientes que están pues deshidratados, ya sea porque no han ingerido alimentos o porque han tenido náuseas, vómitos o porque tienen, por ejemplo, un tercer espacio como un bólulo de sigmoides, una obstrucción intestinal. En cuanto a sus efectos sobre el sistema respiratorio, vamos a ver también que se produce una depresión, dosis dependiente. El paciente comienza, digamos, presentando una disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, luego disminución del volumen tidal y puede llegar incluso a un estado de apnea, ¿no? Por eso es conveniente que los que manejan este tipo de drogas sepan manejar la vía aérea, ¿no? Que es lo que vamos a ver en uno de los seminarios, para poder, digamos, que si el paciente hace apnea, pues podemos asistirlo ayudándolo con una ventilación asistida, ¿no? Mientras dure el efecto del fármaco. Se ha visto que tiopental disminuye la respuesta del centro respiratorio al CO2, ¿no? Esto quiere decir que el paciente comienza a disminuir su trabajo respiratorio y va a llegar un momento en que acumula una cantidad importante de CO2, pero el centro respiratorio no responde con aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? De tal forma que cuando el paciente está bajo efecto de esta droga, pues tenemos que estar nosotros dispuestos y preparados para manejar su vía aérea, ¿no? Para poder oxigenarlo. Puede producir también tos, broncoespasmo, laringoespasmo. Estas ya son efectos histaminérgicos del fármaco que hacen que esta droga no deba usarse en pacientes atópicos o pacientes, digamos, asmáticos, ¿no? En general atópicos, ¿no? Porque a veces le preguntamos al paciente, ¿usted tiene alergia a una medicina? Pero esa es una pregunta insuficiente, ¿no? Nosotros debemos indagar sobre atopias, ¿no? O sea, alergia a otro tipo de cosas como alimentos, digamos, detergentes, o puede ser alérgico al frío, al calor, ¿no? Entonces son cosas que nos hacen identificar a un paciente atópico y eso es muy importante en general para todas las drogas histaminérgicas que se usan, ¿no? Tiopental entonces pudiera desencadenar esto, que es terrible para un anestesiólogo, ¿no? Que el paciente le da un broncoespasmo, laringoespasmo, ya digamos empieza a complicarse y por lo tanto es mejor que nosotros en la evaluación preoperatoria, cuando entrevistamos al paciente en la historia clínica, podemos ya tener el antecedente, ya sea de una atopia personal o familiar, para, digamos, ir con cuidado y escoger la droga que mejor le pueda ir al paciente. En cuanto a los efectos obstétricos, si bien es cierto, la mayoría de nuestras pacientes obstétricas van a una cesárea, por ejemplo, con una anestesia regional, o sea, un bloqueo epidural o espinal, como les ha comentado el doctor Raimundo. También, en algunos casos, la paciente obstétrica, ya sea que se opera de otro tipo de entidad o tiene condiciones, digamos, que impiden que le pongamos anestesia epidural, entonces puede ser sometida a una anestesia general y tener que usar tiopental, ¿no? Sobre todo si está convulsionando, tiene algún trastorno neurológico.
Tiopental, como ustedes saben, es muy liposoluble, atraviesa la barrera placentaria muy rápido, igual que la barrera hematoencefálica. A los 3 minutos, como habíamos dicho, se redistribuye en órganos, ya podemos encontrarla en circulación uteroplacentaria y pudiera producir depresión fetal. Pero cuando usamos una anestesia general, digamos, con estos fármacos, lo que hacemos es tener garantizado que el obstetra que va a intervenir sea una persona experta, ¿no? Que en cuestión de 3 minutos puede sacar al niño de la cavidad uterina, ¿no? Porque si se demora más, entonces podría haber depresión fetal, ¿no? Pero en algunos casos, a pesar de que el cirujano es muy diestro, pudiera presentarse un caso difícil, como una paciente cesárea anterior 2, 3 veces, que tiene muchas adherencias, incluso adheridos a veces intestino, vejiga. Entonces, hacer maniobras bruscas podría desencadenar otras complicaciones. Entonces, cuando se presenta un caso así, pues el cirujano advierte y lo que hacemos es esperar a los 10 minutos para sacar al bebé, ¿no? Porque a los 10 minutos se supone que ya el fármaco debe haber sido, digamos, llegado a circulación hepática de la madre y poder ser metabolizado, ¿no? De tal forma que las concentraciones en irrigación placentaria ya serían menores. En cuanto a los usos clínicos de este fármaco, ¿cuándo lo vamos a usar? En la inducción de la anestesia, o sea, para dormir a un paciente. Hemos dicho para poder intubarlo, hacerle un procedimiento. Se puede usar también el complemento de bloqueo regional o en anestesias de corta duración, ¿no? Por ejemplo, hacemos un bloqueo de plexo braquial o plexo femoral para un paciente que se opera de una cirugía de traumato y bueno, queremos que no esté presente, entonces lo dormimos para que esté tranquilo y no esté escuchando los comentarios o los sonidos del monitoreo que hay en el quirófano, ¿no? También es un excelente anticonvulsivante, ¿no? En realidad, aquellos pacientes que vienen convulsionando a la emergencia deberían recibir una droga de tiopental, una dosis de tiopental y con esto podríamos abolir, digamos, esta actividad eléctrica normal, ¿no? La mayoría de veces no lo usan, se usan benzodiazepinas los emergenciólogos, porque a veces tienen el temor, digamos, a que el paciente pueda hacer depresión respiratoria y no poder manejar la vía aérea, ¿no? De tal forma que es muy bueno como anticonvulsivante, debiera usarse con mayor frecuencia, pero en manos especializadas. Como protector cerebral, ya lo habíamos comentado, las dosis en promedio se usan en adultos de 4 a 6 miligramos kilo, en niños un poquito más porque tienen un metabolismo más rápido, y es recomendable disminuir el 50% de la dosis en aquellos pacientes que están premedicados. ¿A qué se refiere premedicado? O sea, un paciente que se va a operar y ha recibido antes de la cirugía un sedante o un opioide, ¿no? Puede ser, digamos, para el dolor le han puesto petidina o estaba medio excitado, le han puesto una benzodiazepina, ¿no? Entonces, ese paciente premedicado va a necesitar menos dosis de este fármaco. En cuanto a los pacientes ancianos, igualmente, pero en ellos el problema es que obviamente los ancianos tienen a veces menos proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces su tiempo de distribución también es distinto. Y en aquellos pacientes con estado físico comprometido, esto se refiere a pacientes, digamos, que tienen patologías crónicas o que están desnutridos, ¿no? Los desnutridos severos, digamos, estarían en este estado, ¿no? Que tienen falla de algún órgano. En cuanto a las complicaciones, vamos a encontrar que tiopental va a producir reacciones anafilactoides que van desde la urticaria, el edema facial y el broncoespasmo, ¿no? Como ya habíamos dicho, el broncoespasmo es un tema, digamos, que pone en jaque al anestesiólogo porque el paciente pudiera hacer un espasmo severo y a veces muchos de los pacientes no revierte el broncoespasmo y pudieran hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Dolor a la inyección y flebitis, habíamos dicho que es por el pH del fármaco, que se va a dar lento, diluido, y de preferencia por un vaso de buen calibre. Necrosis tisular si se usa de forma intraarterial, ¿no? Normalmente canalizamos la vena en un brazo y la arteria en otro lado, ¿no? Cuando tenemos que poner un catéter intraarterial, tratamos de que sea en el miembro opuesto para evitar, digamos, que por error
alguien pudiera administrar en la arteria este fármaco que podría producir lesión directa de la íntima del vaso con trombosis y necrosis de la extremidad distal, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, se contraindica en cualquier tipo de porfiria por su metabolismo a nivel hepático. En caso de pacientes chocados, hemos dicho que no estaría indicado. Y en caso de pacientes atópicos o con asma bronquial. Ahora vamos a entrar a ver el grupo de los no barbitúricos, ¿no? Aquí el etomidato, como les comentaba, es una droga que si bien es cierto no hay en Perú, bueno, se la van a encontrar en todos los países de Latinoamérica y en el extranjero también, en Europa, en todo sitio, porque es una droga tan antigua como tiopental, pero que ofrece, digamos, por así decir, ventajas sobre tiopental, ¿no? Debido a que produce menos cambios hemodinámicos, que son considerados mínimos, una depresión respiratoria también mínima, un tiempo de recuperación más rápida, o sea, en 7 minutos el paciente ya puede ser despertado, y una cosa fundamental es que no libera histamina, entonces los efectos indeseables sobre la vía respiratoria o sobre rash son de hecho mucho menores, ¿no? Es igualmente altamente liposoluble, o sea que al minuto también lo vamos a encontrar en cerebro y podemos ya abordar al paciente. El modelo farmacocinético es el mismo, tricopartamental. Hay diferencias en cuanto a la excreción, ¿no? Es un fármaco que se excreta en prácticamente todo el fármaco en 24 horas, de tal forma que puede ser usado en cirugía de corta estancia, ¿no? O sea, el paciente que se opera hoy y se va mañana temprano o se va el mismo día. En cuanto a las acciones farmacológicas, sus efectos sobre el sistema nervioso central, también va a producir hipnosis, o sea, va a actuar sobre estos receptores GABA, pero a diferencia de tiopental, no altera la respuesta al CO2, o sea que el paciente puede, si acumula mucho CO2 por depresión respiratoria, él puede compensar, digamos, aumentando la frecuencia respiratoria. Desde otro punto de vista, en cuanto a su protección cerebral, diríamos que es una droga de segunda línea, ¿no? Después de tiopental, por sus efectos directos sobre la presión intracraneana, el índice metabólico cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, pero sin alterar la presión de perfusión en el cerebro. En cuanto a los efectos respiratorios, etomidato va a ser una droga que produce una depresión respiratoria mínima, como habías dicho, y al no liberar histamina es muy indicada en pacientes atópicos, asmáticos, en general, pacientes con hiperreactividad bronquial, ¿no? Los efectos cardiovasculares es prácticamente el hipnótico, que produce mayor estabilidad hemodinámica debido a que se encuentran cambios mínimos en el gasto cardíaco, en el volumen sistólico, en la balanza demanda de aporte de oxígeno al miocardio, o sea que es una droga de elección en pacientes coronarios, ¿no? Los mínimos cambios en la presión arterial pulmonar, venosa central, capilar pulmonar, resistencia ocular sistémica, resistencia vascular pulmonar, hacen una droga muy útil en aquellos pacientes inestables hemodinámicamente o que tienen alguna patología cardíaca, ya sea valvular o coronaria. En cuanto a los efectos sobre la esteroidogénesis, este sí es un problema, es un efecto indeseable, diríamos. Tiopental es una droga que produce disminución del cortisol plasmático. En cambio, etomidato disminuye, además del cortisol plasmático, el cortisol suprarrenal. El efecto generalmente dura, después de una dosis, aproximadamente 8 horas, ¿no? De tal forma que este puede ser un tema, digamos, cuestionable en este fármaco, sobre todo en aquellos pacientes que pudieran tener algún problema de secreción, diría, de supresión suprarrenal, o en aquellos pacientes críticos, ¿no? Como sabemos, a veces el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, que tiene afectados varios órganos, prácticamente su descarga de cortisol es algo que lo mantiene vivo, ¿no? Entonces, anularles la respuesta de cortisol podría ser cuestionable, ¿no? En ese sentido. De tal forma que tampoco es una droga que se puede dar en infusión, ¿no? Tiopental sí es una droga que podría darse en infusión, como les decía, pacientes que tienen intubación prolongada y por ejemplo, tienen un cuadro de tétanos, han sido
posoperados de tumores, qué sé yo, podrían estar en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica con una infusión de tiopental, ¿no? Que la hemos hecho en algún momento. Pero etomidato no debería ir en infusión, ¿no? Porque hemos dicho por este efecto sobre la esteroidogénesis debe usarse un bolo único solamente para intubar, para inducir la anestesia y punto. O sea, no se debe repetir. Los usos clínicos es usado en la inducción de pacientes, como decíamos, con patología cardiovascular, ya sea por hipovolemia, enfermedad coronaria, bajo gasto, valvulópatas. En neurocirugía sería una droga de segunda línea y en pacientes alérgicos y con asma bronquial también se considera de elección, ¿no? Contraindicado por su metabolismo también en pacientes portadores de porfiria y como decíamos, contraindicado en sedaciones prolongadas por sus efectos en la esteroidogénesis. La dosis en promedio es de 0,2 miligramos kilo. El efecto dura 7 a 10 minutos, que el paciente puede ser, digamos, despertado, ¿no? El propofol. El propofol viene a ser el hipnótico que más se está usando ahorita en el mundo, ¿no? Para la inducción de la anestesia, tanto la anestesia endovenosa, que es la que estamos tratando ahora, como también de la anestesia inhalatoria, ¿no? O sea, previa a la administración de los gases anestésicos, en la inducción podemos usar el propofol, ¿no? Este es un hipnótico de acción ultracorta. Esto quiere decir que lo podemos usar, vamos a tener, perdón, el efecto tan rápido que el paciente no se da cuenta que está siendo ya dormido, ¿no? Esto, aunque pareciera no importante, sí resulta bastante placentero, tanto para el paciente como para el anestesiólogo, ¿no? Recuerden que todo individuo que va pues a una consulta con el médico y después le dicen, bueno, usted tiene que pasar con el cirujano, y el cirujano le advierte que su problema médico es un problema quirúrgico, o sea que la forma de solucionarlo es con una cirugía, pues el paciente ya inmediatamente entra en un estado de estrés, ¿no? Y comienza a ver la posibilidad de que si entra al quirófano, lo duerme, de pronto ya no despierta. Entonces son miedos que normalmente atacan a los pacientes que se van a operar, ¿no? De tal forma que la cirugía electiva es lo ideal, ¿no? Porque si a un paciente le advierten que va a ser operado, pues tiene tiempo de ir a su casa, conversar con su familia, preguntar a otras personas y, digamos, hacerse la idea de la cirugía y tranquilizarse, ¿no? Pero, o indagar en todo caso las dudas, pero el paciente que se opera por emergencia, pues es un poco más difícil que hagamos esto, de que tenga tiempo de hacerse la idea. Entonces, Propofol es una droga que la fase de inducción, que con otras drogas dura 1 minuto, acá dura 20 segundos, de tal forma que el paciente cuando despierta, en la unidad de recuperación muchas veces pregunta, doctor o señorita, le dice a la enfermera, ¿a qué hora me van a pasar al quirófano? ¿A qué hora me van a operar? O sea, su sueño ha sido tan rápido que no se ha dado cuenta que ya estaba empezando la cirugía, ¿no? De tal forma que es bastante placentero para el paciente, ¿no? No tiene efecto analgésico, o sea, a pesar de que tiopental no es un analgésico y se debe usar siempre asociado a, perdón, no tiene efecto analgésico porque es un hipnótico y propofol también es un hipnótico. Se ha visto que tiopental se puede usar como en procedimientos no muy dolorosos como droga única, ¿no? En cambio, propofol es un hipnótico que no tiene nada de efecto analgésico, debe usarse siempre asociado para tener la analgesia a drogas derivados de los opioides, ¿no? Como pueden ser el fentanilo, remifentanilo, morfina, según sea la patología que estemos tratando. Otra de las cosas es que, que ofrece condiciones ideales de intubación. ¿A qué se refiere esto? Como habíamos, vamos a comentar, es que la intubación, o sea, el colocar un tubo en la vía aérea del paciente, en la tráquea, es un procedimiento que ya se ha estudiado, que produce un efecto supramáximo de dolor, ¿no? O sea, es de los más dolorosos que hay. Tal es así que los pacientes, a pesar de recibir relajante, analgésico y hipnótico, presentan
taquicardia, hipertensión, pueden presentar algunos en el momento que el tubo endotraqueal es colocado en la tráquea, ¿no? Entonces, claro, pequeños cambios en la presión, en la frecuencia cardíaca, no son importantes en pacientes jóvenes, en niños, ¿no? Pero en los pacientes ancianos o que tienen patología coronaria, podría ser muy importante esos pequeños cambios, ¿no? De tal forma que Propofol, al ser una droga que produce más bien cierto grado, es vasodilatador y produce cierto grado de, además de hipotensión, cierto grado de bradicardia, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, se considera que es ideal, ¿no? Porque no vamos a tener esa elevación, esa taquicardia que pudiera, digamos, considerar un mayor consumo de oxígeno para el paciente. Desde el punto de vista químico, es un alquilfenol de alta liposolubilidad, mucho más liposoluble que las dos drogas que hemos estudiado previamente, lo cual hace que justamente tenga este mecanismo de acción en 20 segundos, ¿no? Entonces, de nuevo, recordarles, su efecto es a los 20 segundos, ya podríamos intubar al paciente, ¿no? El modelo farmacocinético es el mismo, tricompartamental, pero encontramos algunos cambios en la distribución, metabolismo y eliminación del fármaco, que es bastante rápida. El 98% del fármaco se une a proteínas plasmáticas y tiene un aclaramiento plasmático, es decir, que este fármaco se une a proteínas plasmáticas y se metaboliza en plasma por colinesterasas plasmáticas, de tal forma que no tiene una fase, un paso hepático, por así decir, y por lo tanto nosotros colocamos el fármaco y en el lapso de unos 10 minutos el paciente ya podría despertar, ¿no? Si usamos en bolo único. Entonces, como se ve que esta droga pues tiene metabolismo en plasma, se comenzaron a hacer estudios y dijeron cómo la podemos usar para toda la cirugía, ¿no? O sea, que nos dure durante toda la cirugía en una técnica que es la que estamos estudiando ahora, que son las técnicas endovenosas, ¿no? Entonces se vio que el bolo de inducción debe darse a esta velocidad de 4 mililitros cada 10 segundos, ¿no? Debido a que si yo lo doy más rápido, podría producir cambios hemodinámicos más importantes, y si lo doy más lento, podría nunca tener el efecto de sueño en el paciente porque ya se está metabolizando en plasma, ¿no? Entonces la velocidad de administración en estas drogas que tienen metabolismo plasmático es muy importante. Entonces se comenzaron a idear modelos farmacocinéticos, ¿no? Dentro de ellos hemos arribado al TCI, que es de las siglas en inglés, que es Target Control Infusion. Con estos modelos farmacocinéticos que se han hecho tanto para ancianos, para adultos jóvenes, como para pacientes obesos y para pacientes niños, hemos hecho un adelanto enorme en lo que es la anestesia endovenosa, ¿no? ¿Y por qué es importante, digamos, resaltar las técnicas endovenosas, ¿no? Debido a que vemos algunas ventajas en relación a que los gases inhalatorios contaminan el ambiente, de tal forma el ambiente y obviamente no solamente el ambiente del quirófano, ¿no? Sino el resto del medio ambiente, de tal forma que mientras menos gases usemos, estamos colaborando con el ambiente y también con las personas que cotidianamente están en el quirófano, como son las enfermeras instrumentistas, los anestesiólogos, los cirujanos, ¿no? De otro lado, las drogas estas endovenosas van a tener como estas que tienen metabolismo en plasma, la facilidad, digamos, de, de despertar del paciente, ¿no? O sea que si el metabolismo es plasmático, el paciente va a despertar en 10 minutos. De tal forma que yo le pongo un bolo, hago la inducción, lo intubo al paciente y una vez que he logrado la intubación, le coloco una infusión continua del fármaco, ¿no? Y esa infusión continua puede durar durante toda la cirugía. De tal forma que cuando acabe la cirugía, yo puedo cerrar la infusión, que es una bomba de infusión, cerrar la infusión y en 5 o 10 minutos el paciente podría despertar. Y lo más importante es que podría despertar sin efecto, digamos,
efecto residual del fármaco, ¿no? Como se podría dar, por ejemplo, cuando uso tiopental, cuando uso una benzodiazepina, ¿no? Si bien es cierto, el paciente puede estar queriendo despertar, hay un efecto residual que le va a producir una sedación prolongada. En cambio, con Propofol, una vez cortado el fármaco, en 10 minutos el paciente va a despertar sin efecto residual, o sea que podría irse, incluso levantarse, vestirse, caminar, irse a su casa. Estaría facultado para eso, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de estas técnicas endovenosas que usan fármacos de metabolismo plasmático, ¿no? Por su rápida aclaración en plasma. Bueno, vamos a ver algo del monitoreo de la profundidad hipnótica que hablábamos, ¿no? Ya conocieron el monitor BIS, ahora también hay otro monitor que es el SetLine, que también está entrando ya en el mercado, y quería mostrarles acá lo que ustedes veían del espectrograma en colores, ¿no? ¿A qué se refiere, no? El paciente que está despierto tiene este basal, ¿no? Aquí está la nariz y aquí está la parte occipital. Entonces, hay una suerte de predominio de oscilaciones alfa a nivel posterior cuando uno está despierto, ¿no? Luego, el paciente comienza a ser dormido, entra a un estado de inconsciencia y se invierte este influjo alfa hacia la región frontal, ¿no? Que es lo que vamos a ver cuando censamos, digamos, con los electrodos a nivel de la región frontotemporal. Y finalmente, cuando ya comenzamos a bajar de nuevo la infusión o cerramos la infusión, hasta que el paciente despierta y vuelve de nuevo a su estado basal, ¿no? Digamos, es como vamos a ver el cambio en el espectrograma, ¿no? Bueno, aquí un poco para ver las ondas que nosotros, de las que estamos hablando, ¿no? Cuando el paciente está despierto, con ojos abiertos, tenemos oscilaciones beta y oscilaciones gamma que tienen este trazado. Luego, cuando el paciente tiene una excitación paradójica, que puede ser cuando empezamos a hacer la inducción, sobre todo con gases inhalatorios, vamos a ver un predominio de oscilaciones beta, ¿no? Cuando el paciente está sedado, vemos una combinación de partes alfa y partes beta. Y cuando el paciente entra en inconsciencia, en ese estado de hipnosis moderada de la que hablamos, vamos a ver unas ondas ya más lentas, que son básicamente oscilaciones alfa, ¿no? Que es de las que hablamos, el influjo hacia la región frontal de oscilaciones alfa, ¿no? Y, y esto es lo que vamos a ver durante todo el acto, digamos, quirúrgico. Pero si nosotros pusiéramos una dosis más importante del hipnótico, podríamos ver esta parte que son el bar suppression, que son las ondas de supresión, o sea, momentos en los cuales no hay ondas, ¿no? Esto puede ser peligroso en cuanto al tema de los problemas que podríamos tener después del despertar, ¿no? Sobre todo en pacientes ancianos, ¿no? De tal forma que los extremos de la vida son los que tenemos que cuidar más, porque los niños, sobre todo los menores de 5 años, se ha visto que ellos no debieran ser sometidos a anestesia general, ¿no? Ni con inhalatorios, ni con ninguna droga endovenosa, ¿no? Todas las benzodiazepinas, propofol, tiopental, ketamina, todas en realidad pueden producir, digamos, problemas a nivel de ese cerebro que está en plena maduración, ¿no? De tal forma que las cirugías, siempre y cuando puedan ser postergadas, o sea, hasta después de los 5 años, es lo recomendable, ¿no? Porque generalmente los niños se someten a anestesia general, ¿no? Porque no tolerarían estar despiertos o medianamente despiertos. De tal forma que si tenemos cirugías que no son necesarias para el paciente, por ejemplo, a veces niños que tienen hernias congénitas o que tienen pequeños tumores de piel que han salido por ahí y que a veces a la familia le preocupan, perdón, hay que explicarles a los padres, ¿no? Digamos, la importancia de que estos niños no deben ser sometidos a anestesia general, ¿no? Porque ya hay muchos estudios sobre déficit cognitivo, digamos, que puede haber a largo plazo con estos niños, ¿no? Incluso hubo un trabajo publicado en la British Journal sobre
que aquellos niños que habían sido sometidos a más de tres o más intervenciones con anestesia general en sus primeros 5 años, tenían una mayor posibilidad de tener déficit de atención posteriormente, ¿no? Versus, obviamente, la población general que no había sido sometida a ninguna intervención. De tal forma que no debemos llegar a BIS por debajo de 40, lo que estábamos hablando, es lo ideal, y a los niños ideal no someterlos a anestesia general mientras no sea pues una cirugía que comprometa, digamos, o que vaya a mejorar enormemente su calidad de vida, ¿no? Y el estado de inconsciencia, que les decía, un ejizo eléctrico al cual no debemos llegar, obviamente. Este es el patrón de Propofol, ¿no? Que vamos a ver cuando monitorizamos al paciente bajo anestesia endovenosa, de la que estamos hablando. Vamos a ver un patrón que ustedes ven acá, una suerte de oscilaciones de un rango de frecuencia que va entre 8 a 12, este rojo que ven acá, ¿no? Estas son las oscilaciones que van de 8 a 12 Hz, que son de frecuencia alfa, ¿no? Este patrón, así como lo ven, se va a observar cuando nosotros usamos Propofol, ¿no? Esta combinación de amarillo con rojo que se ve acá en este rango de frecuencias. O sea, cada fármaco va a tener su diferente patrón. En cuanto a las acciones farmacológicas de Propofol, vamos a ver que es una droga que va a producir, decíamos, una inducción suave, el paciente se duerme rápidamente, con mínima excitación. ¿Por qué es importante esto que hablábamos, ¿no? Porque decíamos que el paciente, cuando le dan la noticia, ya está preocupado, pero si deja pasar días y bueno, ya se tranquiliza un poco, el momento más crítico es cuando, si no ha sido premedicado con algún sedante o previo con un ansiolítico, y la enfermera le dice, señor, póngase la bata que va a bajar el quirófano, ya lo están llamando, es un momento de mucha preocupación para el paciente, ¿no? Y cuando llega al quirófano a veces ustedes lo ven mudo, no se expresa nada, no pregunta nada, pero está sumamente preocupado, ¿no? De tal forma que muchos de estos pacientes que han sido entrevistados después de su cirugía, días después, ellos relatan que en esos minutos previos a dormir ven su vida pasar, ¿no? Como que viene a su mente una serie de episodios de su vida negativos o positivos rápidamente, ¿no? Como que si fuera un recuento de las cosas más importantes debido a ese estado de estrés, ¿no? De tal forma que con Propofol, más bien el paciente cuando despierta muy agradecido y dice, he tenido un sueño maravilloso, nunca había dormido así, ¿no? Que son, bueno, lo que los colegas médicos que han sido anestesiados y que son a los que vemos, porque a veces los anestesiólogos no vemos mucho al paciente posoperado, ¿no? Estamos más en quirófano y a veces no le hacemos la visita posoperatoria, digamos, después de varios días, ¿no? Los colegas nos han mencionado esto, ¿no? Es una inducción muy suave, muy tranquila, muy placentera. En cuanto a los efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión, esto también se mantiene dentro de los límites de autorregulación, entonces por ahí sería considerada una droga, digamos, de protectora de segunda línea, ¿no? No altera la respuesta al CO2 y disminuye tanto la presión intracraniana como la presión intraocular. Como ustedes saben, ahora que tuvimos la pandemia, en algún momento en el mundo se acabó el fentanilo, se acabó el midazolam que se usaba para dormir a los pacientes sometidos a ventilación mecánica por COVID, ¿no? Y entonces se echó mano de varios fármacos, ¿no? Y básicamente en busca de los hipnóticos, ¿no? Y Propofol fue una de las drogas que se usó mucho. Lamentablemente, bueno, nos dimos cuenta que había que capacitar, pues, la gente aceleradamente, ¿no? Porque los médicos que, si bien es cierto, estaban trabajando 100 por hora, pues eran insuficientes. Entonces no había mucho médico especialista, ¿no? No había muchos anestesiólogos y por lo tanto se tenía que capacitar al resto de médicos emergenciólogos, intensivistas y otros para que puedan, digamos, manejar el Propofol, ¿no? Adecuadamente. En cuanto a los efectos cardiovasculares, es una droga que produce vasodilatación, disminución de la resistencia ocular sistémica, con una caída de la presión
diastólica en 16% y de la sistólica en un 21%. El gasto cardíaco es una droga, digamos, intermedia entre tomidato y tiopental, ¿no? Porque con tiopental podíamos irnos hasta un 25 a 30% de caída del gasto. En cambio, con propofol es intermedio entre tomidato y tiopental. Produce bradicardia, habíamos dicho, y disminución del índice cardíaco. En cuanto a los efectos sobre respiratorios, vamos a ver que se produce una depresión respiratoria con aumento de la presión de CO2, más o menos en 5 milímetros de mercurio, pero que no libera histamina, de tal forma que es ideal también para pacientes atópicos, ¿no? Esta mínima depresión hace que la droga se pueda usar en cirugía fuera del quirófano, ¿no? O sea, a veces hacemos procedimientos endoscópicos, de radiodiagnóstico, qué sé yo, fuera del quirófano, entonces puede usar perfectamente propofol, ¿no? Pero se debe usar, como le digo, en manos que han sido capacitadas, ¿no? Porque de otro lado, el propofol puede producir la muerte, ¿no? Acuérdense de Michael Jackson, ¿no? Michael era un paciente que pesaba menos de 50 kilos, desnutrido, con una depresión central, ¿no? Depresión del adulto, y él tomaba diferentes drogas, ¿no? Antidepresivos, y además cuando tenía descompensaciones usaba benzodiazepinas, ¿no? Pero las benzodiazepinas producen dependencia, ¿no? No está recomendado usar benzodiazepinas de larga data. Entonces, algunos de los psiquiatras, pues, pacientes que no van bien con los antidepresivos, pues, asocian para que puedan dormir los hipnóticos, ¿no? Entonces, en algún momento, yo supongo que Michael ha probado el propofol y obviamente le pareció maravilloso, de tal forma que cuando estaba descompensado, el cardiólogo que era su médico de cabecera, pues le administró propofol, ¿no? Pero seguramente que no estaba muy capacitado, encima que este era un paciente seguro con proteínas bajas, de tal forma que se produjo una depresión respiratoria, el paciente entró en parada respiratoria, y desde su mansión hasta la llegada a un centro, digamos, de atención hospitalaria, obviamente llegó ya fallecido, ¿no? Entonces, es muy importante, como les digo, siempre una capacitación adecuada para el uso de estas drogas. En Estados Unidos, por ejemplo, los centros de radiodiagnóstico o sobre todo los centros de endoscópicos, donde se hace, pues se pueden hacer entre 50, 100, 300 procedimientos diarios. Obviamente son varias salas de procedimientos, y entonces a veces hay anestesiólogos, pero también hay a veces enfermeras anestesistas, que son las que ayudan, digamos, o son supervisadas por los anestesiólogos, pero que les hacen una capacitación y una acreditación en el manejo de estas drogas cada 2 años, ¿no? Para poder, digamos, confiarles de que estos pacientes, que obviamente son ambulatorios y están fuera del quirófano, no vayan a tener un desenlace fatal. En cuanto a los usos clínicos, se va a usar en la inducción de la anestesia, o sea, para dormir e intubar al paciente, y en el mantenimiento que hemos dicho hasta que acabe la cirugía, ¿no? La mayor ventaja es la rápida recuperación, o sea, el paciente se va a despertar a los 10 minutos sin efecto residual. Tal es así que cuando hacemos endoscopías al paciente le ponemos una dosis, le hacen la endoscopía y luego se levanta y se va tranquilo caminando a pagar sus cuentas, a ver sus temas administrativos en el hospital. Lo que no pasaba con midazolam o con una benzodiazepina, ¿no? Que el paciente tiene una sedación residual que le va a impedir ni siquiera sostenerse, ¿no? O sea, tiene que ir con un familiar y luego va a dormir muchas horas después del procedimiento, ¿no? Es el agente de elección en cirugía de corta estancia, cirugía ambulatoria, como hemos dicho, incluso fuera del quirófano. Una de las ventajas es la menor frecuencia de náuseas y vómitos, ¿no? Se especula entre 2 a 2.5% nada más de náuseas y vómitos, muy bajo, comparado con las otras drogas que usamos en anestesia, que casi todas son emetizantes, ¿no? Se usa para la sedación prolongada en la UCI, ya lo habíamos visto ahora en la época de COVID, útil en neurocirugía también. ¿Por qué? Porque a veces se opera un paciente, ya sea de un aneurisma o de un tumor, qué sé yo, y el neurocirujano que ha recomendado que lo mantengan en la UCI, en ventilación mecánica,
porque las cirugías a veces son prolongadas, son muy trabajosas. Entonces, él quiere evaluarlo, ¿no? Lo quiere evaluar diario. Entonces podemos cortarle la infusión para que el neurocirujano evalúe, digamos, cómo va su evolución neurológica sin tener de por medio drogas que producen interacción, ¿no? Como pueden ser benzodiazepinas, ¿no? Esta es otra ventaja. En pacientes alérgicos, ya habíamos dicho, con asma bronquial, las dosis en promedio de inducción en bolo es 2 miligramos kilo en el adulto a esta velocidad de administración. Y se puede disminuir la dosis en un 20% en pacientes ancianos, y en un 50% en pacientes ASA3 y ASA4. Esto del ASA3 y ASA4 lo van a ver en su seminario de evaluación preoperatoria. Es un score de complejidad, digamos, que se da de riesgo anestesiológico al paciente. El ASA3 y 4, digamos, son los más complejos. Generalmente tienen enfermedades sistémicas que están descompensadas, ¿no? En estos casos no solamente hay que disminuir el porcentaje, disminuir, perdón, la dosis, sino también la velocidad de administración, ¿no? El mantenimiento de la anestesia debe ser con lo que habíamos conversado, con una infusión por TCI asociada a opiáceos. Esto lo vamos a ver en la parte práctica, que es el caso clínico que les vamos a presentar, 2 casos clínicos de esto. La ketamina. Ahora vamos a ver la ketamina. La ketamina, a diferencia de los fármacos previos que hemos estudiado, es un anestésico per se. O sea, además de su efecto hipnótico, tiene un efecto analgésico. Quiere decir que no es necesario asociarlo a un opiáceo. O sea, se puede usar solo y ya tenemos la hipnosis y la analgesia. Si el procedimiento quirúrgico necesitara además un efecto de relajación muscular, pues tendríamos que asociarlo a un relajante neuromuscular. Se ha visto que la ketamina es una droga que se ha usado muchísimos años, desde hace mucho tiempo, pero dejó de usarse en los años 90, porque en los años 90 en el mundo había la idea de la calidad total, ¿no? Todo era calidad total a todo nivel del ejercicio humano, de tal forma que ketamina produce taquicardia, hipertensión, ¿no? O sea, efectos estimulantes del sistema cardiovascular y también alteraciones psíquicas al despertar. O sea, el paciente podía presentarse con algo de delirio, excitación. Entonces, esto hizo que en los años 90 se dejara de usar la ketamina, ¿no? Porque desde el punto de vista de calidad total, pues el paciente no podía tener efectos indeseables ni despertar alterado, ¿no? Entonces, algunos lo siguieron usando asociado a benzodiazepinas, de tal forma que se disminuían estos efectos un poco y el paciente despertaba más tranquilo, en una técnica que se llama la ketaranalgesia, que es la asociación de ketamina con una benzodiazepina, que podía ser midazolam o diazepam, ¿no? Estas técnicas se han usado en algunos lugares, digamos, del mundo en los cuales no hay suficiente aporte de drogas, también se sigue usando, ¿no? Pero en los últimos años la ketamina ha vuelto a usarse ya como un coadyuvante de la anestesia a dosis menores, o sea, asociado a otros fármacos, como pudiera ser una técnica endovenosa con propofol y fentanilo o remifentanilo, asociarle además pequeñas dosis de ketamina, porque se le ha reconocido un efecto sobre la probable disminución del dolor crónico, ¿no? Ustedes saben que un paciente que se opera, si bien es cierto, todos esperamos un dolor agudo de la cirugía, ¿no? El efecto del trauma quirúrgico, algunos de ellos pueden evolucionar a dolores crónicos, ¿no? Sobre todo se ha visto asociado a cirugía de mama, a cirugía de tórax, ¿no? De tal forma que la ketamina se le ha reconocido un lugar, digamos, en el campo de la analgesia en el dolor crónico. Bueno, la ketamina racémica en general tiene 2 estereoisómeros, ¿no? La ketamina R, perdón, aquí hay un error en el signo, que es positiva, y la ketamina S, que es la parte levógira. Se ha visto que ambas estereoisómeros tienen diferente afinidad de unión por el receptor NMDA. Como ustedes saben, el receptor NMDA es un receptor que está asociado, digamos, a la transmisión del dolor, ¿no? A la analgesia, de tal forma que se ha visto que la ketamina S
tiene 4 veces mayor afinidad por ese receptor NMDA y por lo tanto podría ser un mejor inductor del sueño y de la analgesia que la ketamina R, ¿no? Tal es así que ahora en el mundo ya se han sintetizado la ketamina S y es como se vende, ¿no? Nosotros en el país todavía tenemos la forma racémica, pero bueno, Chile, Colombia, Brasil ya tiene la ketamina S, que es muy, muy útil. La ketamina S entonces tendría menos efectos sensibles, estos cardiovasculares, de delirio que estamos comentando. El mecanismo de acción, ¿cuál es? La ketamina va a bloquear ese receptor NMDA, ¿no? Y al bloquear el receptor va a bloquear la actividad de glutamato, ¿no? Como ustedes saben, glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante que hay en el sistema nervioso central y por lo tanto, al bloquearse este efecto de glutamato excitatorio, se produciría un estado hipnótico, amnésico, ¿no? El paciente no recuerda, analgésico y además psicomimético que hablamos, ¿no? De un poco de delirio, excitación. Pero en los últimos años se vio que también la ketamina, a pesar que a dosis terapéuticas podría producir, está contraindicada, perdón, en el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Porque aumenta la presión intracraniana, sí en aquellos pacientes que no tuvieran este factor de hipertensión endocraniana, se le ha descrito un efecto neuroprotector, ¿no? Este efecto neuroprotector, eh, así llamado, digamos, se explicaría porque se produciría una disminución del daño neuronal hipóxico que esté mediado por la activación del receptor NMDA por exceso justamente de glutamato, ¿no? Entonces ahí también tendría otro rol en pacientes isquémicos. Aquí para que vean un poco el efecto de, o cómo sería el mecanismo de acción de la ketamina sobre este receptor NMDA, bloqueando, digamos, el efecto de glutamato y produciendo todos los efectos que hemos señalado. Ahora, en los últimos años, después del año, diríamos, 90, me parece, los pacientes usuarios, digamos, de mórficos por tener de fondo una patología de dolor crónico neoplásico, ¿no? Que tenían larga sobrevida, como son los pacientes con cáncer de próstata o cáncer de mama, eran pacientes que iniciaban, digamos, su dolor, ya sea por expansión, digamos, del cáncer a nivel de fascias, a nivel visceral, o sus metástasis a nivel de huesos, ¿no? Entonces el paciente cuando comienza a sentir dolor, pues significa que ya está en esta fase, digamos, de metástasis, en estadio 4, y va a comenzar a tener un dolor cada vez mayor, ¿no? De tal forma que el oncólogo o el médico de la unidad de dolor le comienza a administrar morfina, ¿no? Y cada vez necesitan más morfina, ¿no? Obviamente en ellos no tenemos el criterio de que estos pacientes puedan hacerse farmacodependientes porque en realidad si el paciente tiene dolor, la morfina la va a usar y en ellos no se produce dependencia, ¿no? Pero llega un momento que el paciente puede usar dosis tan altas como 250 miligramos diarios de morfina, ¿no? Es una dosis bastante alta, y porque el dolor es importante, ¿no? Porque despierta en la noche por el dolor, llora, no permite conciliar el sueño, pero también tiene efectos indeseables de los opiáceos, ¿no? Está muy estreñido, náuseas, vómitos, sedación, ¿no? Entonces esto hace que ya este paciente, visto desde el punto de vista de calidad de vida, no es lo más adecuado para él, ¿no? Porque se quiere que el paciente con cáncer avanzado pues se interrelacione, ¿no? Con su familia, en su núcleo más cercano, con los amigos, y se quiere que esté sin dolor, pero despierto, ¿no? Entonces, las dosis de morfina muy altas pues le van a impedir tener esta calidad de vida. Y al contrario, desarrolla un fenómeno que se llama tolerancia a mórficos. Quiere decir que por más que le aumentemos, ya el paciente sigue sintiendo dolor, ¿no? Entonces decimos, hemos llegado a un estado de tolerancia a mórficos, hay que retirarlos, ¿no? A pesar de rotación de un opioide a otro, seguimos en ese tema. Entonces, ¿qué queda? Cambiarle el fármaco, ¿no? Otra familia. Entonces, la ketamina se usó en este sentido.
se dijo, si este paciente ha desarrollado tolerancia a mórficos, pues tenemos la posibilidad de darle otra droga, como la ketamina, que es una droga que le va a producir analgesia y además cierto grado de euforia, ¿no? De felicidad. Y qué mejor que este paciente que está en sus últimos días, con dolor importante, pues esté contento, ¿no? Y se le comenzó a dar dosis de ketamina. Entonces estos pacientes con tolerancia a mórficos, se retiraban los mórficos, se daba ketamina, esta ketamina se podía dar 15, 30 días y después se podía volver a su dosis inicial de morfina. Quiere decir que el fenómeno de tolerancia a mórficos había desaparecido y el paciente podía de nuevo utilizar morfina a dosis, digamos, casi iniciales, ¿no? Ahí es que se vio que realmente los receptores opiáceos también interactuaban con la ketamina, ¿no? De tal forma que en el receptor cisma-opiáceo, la ketamina podía producir analgesia y disforia. En los receptores muscarínicos se podía producir amnesia, aumento del tono simpático, o sea, taquicardia, hipertensión, broncodilatación, midriasis, ¿no? Y a nivel de receptores kappa opiáceos también estos son los responsables de la analgesia cerebral y espinal. Entonces, ahí tenemos otro mecanismo de acción de la ketamina a nivel de los receptores opiáceos con todos estos efectos. Bueno, es algo de lo mismo, ¿no? De lo que hablábamos, que altas dosis de ketamina se podrían asociar a estos receptores opiáceos, ¿no? Receptores sigma, sobre todo, y mu, y que esto podría estar indicado en aquellos pacientes con posibilidades de tolerancia a opiáceos. ¿Qué otras acciones farmacológicas tiene la ketamina? Tiene efectos sobre el sistema nervioso central, produciendo lo que nosotros sabemos que es una anestesia disociativa, ¿no? ¿Por qué la llamamos así disociativa? Cuando nosotros tenemos un paciente con un estímulo doloroso, por ejemplo, se está caminando por la calle y pasa una bicicleta encima del pie, entonces tiene un trauma del pie, entonces sabemos que el estímulo doloroso va a viajar de esa extremidad por el haz espinotalámico contralateral, por el asta posterior del medio espinal y luego por el haz espinotalámico contralateral hacia el tálamo del otro lado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí el sistema nervioso identifica la sensación, que hay una sensación, entonces por lo tanto el paciente puede retirar, digamos, la zona traumatizada, en este caso el pie, pero para que el individuo perciba la sensación de dolor como una sensación desagradable, tenemos las conexiones tálamo-corticales, ¿no? Entonces, la ketamina justamente actúa a este nivel, disocia el tálamo de la corteza, o sea, bloquea esta conexión tálamo-cortical, de tal forma que el individuo bajo efecto de ketamina puede identificar la noxa, ¿no? O sea, por ejemplo, si está siendo, digamos, agredido en la mano, en el pie, puede retirar, pero no la identifica como algo doloroso, ¿no? Y eso lo hemos probado porque una vez que el paciente despierta, pues le decimos si le duele o le ha dolido, ¿no? Si le está doliendo esa zona y pues no recuerda nada ni tampoco le está doliendo, ¿no? Entonces, este efecto de la ketamina, que produce una anestesia disociativa, está pues asociado a ese estado de inconsciencia, amnesia y analgesia, ¿no? Que son los tres efectos propios de la ketamina que nos hacen que esta droga sea muy útil para anestesiar a un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Además, se ha visto que se puede producir un estado cataléptico, quiere decir que el paciente puede tener los ojos abiertos, hay reflejo corneal presente, no se ha abolido como puede ser con otras drogas que hemos estudiado previamente, puede haber un nistagmus lento horizontal, puede haber hipertonía, mioclonías, ¿no? O sea, este estado cataléptico es propio de la ketamina. Entonces, a veces si alguien está mirando y no sabe que el paciente está recibiendo ketamina, puede pensar que el paciente está con dolor, ¿no? Porque dice, mira, se mueven sus músculos, tiene reflejo corneal, tiene los ojos abiertos. Entonces, para evitar, digamos, esto, se asocia a benzodiazepina, la ketamina, ¿no? Con la benzodiazepina el paciente ya puede sedarse y por lo tanto cerrar sus ojos, disminuye el tono del músculo y además incluso puede disminuir el delirio y el despertar, ¿no?
Otro de los efectos es dilatación pupilar moderada, lagrimeo, salivación, que también se pueden disminuir un poco, sobre todo el lagrimeo y la salivación, administrando un anticialogo como la atropina, ¿no? O puede ser el glicopirrolato, ¿no? Que también se asocia previo a la benzodiazepina, se pone glicopirrolato, atropina, luego la benzodiazepina y luego la ketamina, ¿no? Tenemos un paciente dormido, tranquilo, que no tiene salivación, ¿no? Otro de los efectos de la ketamina es la vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraniana, que por lo tanto decíamos que estaría contraindicado en estas patologías, y las reacciones al despertar, ¿no? Que como ven, el rango es muy amplio, 5 a 30%, que van desde alteraciones del estado de ánimo, algunos lloran, otros se ríen, eh, eh, tienen percepciones de la imagen corporal, algunos dicen que estaban gritando porque sentían que eran unos, no sé, unos leones, o tienen alucinaciones visuales, auditivas, sueños, delirios. Todas estas cosas se pueden presentar en el paciente al despertar de la anestesia, ¿no? Pero la forma de disminuir, hemos dicho, administrarle una benzodiazepina. Pero sobre todo se dan en pacientes adultos, ¿no? Que ya tienen algunas experiencias negativas. En los niños podemos usar la ketamina sola y generalmente no vemos ninguna reacción al despertar importante, ¿no? Excepto que, bueno, pudiera ser un niño traumatizado que tiene algún problema. En cuanto a los efectos del sistema respiratorio, se ha visto que se mantiene la respuesta ventilatoria al CO2, quiere decir que la ketamina, uno de los motivos por el cual ustedes lo deben conocer como médicos generales, es que tiene un efecto, digamos, broncodilatador y no es depresora respiratoria. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes van a su serum y de pronto tienen pues un hospital cercano, digamos, a unos kilómetros, pero de pronto hay un huaico, alguna de estas cosas de la naturaleza que impiden que llevemos a un paciente para hacer un procedimiento a un hospital de mayor complejidad, entonces pudiéramos vernos obligados a hacer el procedimiento donde estamos, ¿no? Como puede ser un legrado, ¿no? Digamos, una paciente que ha dado un parto domiciliario, lamentablemente las mujeres en el Perú siguen dando parto domiciliario, entonces un parto domiciliario y ha tenido retención de restos placentarios, y está sangrando, o puede ser una endometritis puerperal, entonces es necesario hacerle un legrado. Entonces podríamos usar la ketamina asociada a atropina o a benzodiazepina y hacer un procedimiento donde usted primero hace de anestesiólogo, ¿no? Con una evaluación preoperatoria, un monitoreo adecuado del paciente. Una vez que está todo estable, comienza a colocar la atropina para secar las secreciones, luego pone la benzodiazepina para sedarlo, ¿no? Eh, Supervisando obviamente que mantiene buena presión, buen pulso, respira adecuadamente, y después asociarle la ketamina, ¿no? Con la ketamina le va a dar pues esta analgesia y sueño más profundo, de tal forma que pudiera pasar del lado del anestesiólogo, una vez que estabiliza a su paciente, al lado del cirujano, ¿no? Hacer el procedimiento, ¿no? Obviamente siempre hay que tener un apoyo de una enfermera, otro personal de salud que esté ayudando en el monitoreo del paciente. Pero la ventaja de esta droga, que es al no ser depresora cardiovascular, es una droga útil en manos de no anestesiólogos para un procedimiento donde no hay médico, como dicen, ¿no? Donde no hay anestesiólogo. En cuanto a los efectos cardiovasculares, lo mismo, decíamos, no produce liberación liberación de catecolaminas, que esto genera taquicardia, hipertensión, ¿no? Puede aumentar el gasto cardíaco, la presión arterial pulmonar, en general dosis dependiente, pero que también esto se ve menos si se asocia a una benzodiazepina, ¿no? Entonces, de tal forma que la posibilidad de que el paciente les haga una parada cardiorrespiratoria por uso de ketamina es muy raro, ¿no? Al contrario, se usa en pacientes que están inestables, ¿no? Pero obviamente la ketamina no debemos usarla pues en pacientes psiquiátricos o en pacientes ancianos, ¿no? Está contraindicado ahí. Los usos clínicos, inducción y mantenimiento de la anestesia. En promedio damos 2 miligramos por kilo cuando es endovenosa y podemos dar de 4 a 8 cuando es intramuscular. A veces si no tenemos una vía podemos usar la intramuscular. El tiempo de inducción, si el paciente le hemos puesto el fármaco, se duerme generalmente al minuto y está dormido, ¿no? Por la vía intramuscular puede demorar un poquito más, unos 5 minutos. Y el tiempo de duración del efecto de esta anestesia es más o menos 15 minutos, o sea, suficiente para hacer un procedimiento corto como un legrado uterino, una extracción manual de placenta
o de pronto una reducción de una luxación de hombro, de cadera, o una fractura en tallo verde en un niño, ¿no? Que a veces suceden estos accidentes en campos deportivos, en otros lugares. Se puede usar también para sedación en procedimientos fuera del quirófano, como decíamos, cateterismos, tomografías, en niños que obviamente no colaboran, ¿no? Para evitar que se muevan y puede hacerse el procedimiento. La dosis en infusión también podemos usarla. Los usos clínicos, ¿cuándo usarla? Hemos dicho para sedación, analgesia. En la inducción de la anestesia también se puede usar asociada. Si voy a intubar un paciente, tengo que asociarlo a un relajante neuromuscular, ¿no? Para que las cuerdas vocales se paralicen y pueda ingresar el tubo endotraqueal. Se puede usar una infusión continua, también asociada a midazolam, si es que yo quiero hacer una cirugía más larga. Y también se puede usar por la vía epidural, ¿no? Entonces, la ketamina se puede usar por todas las vías, la vía sublingual, intranasal, endovenosa, intramuscular, rectal, ¿no? Tienen una absorción muy buena por todas las vías. Indicaciones, procedimientos diagnósticos y terapéuticos de corta duración que no requieren relajación muscular si la uso como droga única y si requiere relajación asociada a un relajante. En cirugía ambulatoria, cirugía de corta estancia, porque la ketamina se metaboliza en 4 horas, o sea que en 4 horas el paciente puede irse de alta sin efecto residual. En pacientes de alto riesgo, de los que hablábamos hasta 3 o 4, que serían aquellos pacientes que llegan por la emergencia, con shock hipovolémico, ya sea por sangrado o por deshidratación severa, broncoespasmo secundario EPOC de asma bronquial, justamente por su efecto broncodilatador, y en pacientes cardiópatas o con trastornos respiratorios, pero excluyendo la isquemia, ¿no? En lo cual estaría contraindicado, y la hipertensión pulmonar. En obstetricia se puede usar para el parto vaginal y la cesárea, ¿no? A veces le pongo una anestesia epidural y no va bien, o sea, ha bloqueado parcialmente las terminaciones nerviosas y por lo tanto el paciente tiene dolor. Lo puedo complementar con ketamina, que es un buen analgésico, ¿no? El único problema sería que la gestante se va a dormir y no va a poder ver el nacimiento de su hijo, o sea, no va a tener ese contacto inmediato piel a piel con su niño, pero bueno, ya posteriormente lo verá, ¿no? Igualmente si en un parto, ¿no? En un parto a veces la gestante está con mucho dolor, tiene miedo de pujar, siente que la pelvis se le parte en dos y no quiere pujar. Entonces el niño está haciendo ahí un expulsivo prolongado, está dañándose su cabecita. Entonces a veces es necesario ponerle ketamina, con lo cual esto le va a producir analgesia del trabajo de parto y la gestante, y no va a paralizar la contracción, o sea, la dinámica uterina continúa. En la siguiente contracción el niño va a salir sin problemas, pero bueno, igual no va a poder tener contacto inmediato con su mamá. En cuanto se puede usar también como suplemento en técnicas locorregionales, o sea, un bloqueo, y también para que el paciente esté un poco dormido, ajeno al quirófano, y también para sedación en otro tipo de bloqueos de todo tipo, ¿no? Contraindicada la ketamina, obviamente es una reacción previa a ketamina en aneurismas, ¿no? Recuerden que un paciente por un aneurisma cerebral, torácico abdominal, con un aumento de presión arterial podría romperse el aneurisma, ¿no? Obviamente esta puede ser una causa de muerte por ketamina, ¿no? Porque en general no sabemos cuándo un paciente puede tener un aneurisma oculto, ¿no? Esto se da mucho en jóvenes que tienen aneurismas cerebrales ocultos, y los torácicos y abdominales, más que todo pacientes mayores de 40, ¿no? Por eso que en ancianos no debemos usar ketamina, y en pacientes jóvenes, pues como les digo, podría ser una causa de muerte por ketamina si se rompe el aneurisma, pero digamos, esto sería si el paciente hace un pico hipertensivo importante, ¿no? Para esto siempre asociar a benzodiazepinas. En cuanto a la patología cardiovascular, obviamente está contraindicado si el paciente es previamente conocido hipertenso, con infarto o angina inestable, o si tiene insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, ¿no? Igualmente en el síndrome de hipertensión endocrinal que hemos dicho, en pacientes con tirotoxicosis y obviamente en trastornos psiquiátricos, ¿no? A veces tenemos personalidades, trastornos de personalidad que no han sido diagnosticados, y por eso es que es muy importante la evaluación preparatoria, ¿no? Yo creo que un alumno de medicina que llega al 5º año ya y ha hecho varias historias clínicas o conoce, digamos, mucho de
de su semiología, al conversar con el paciente, puede incluso diagnosticar, ¿no? Un paciente que tiene algún trastorno psiquiátrico que no ha sido diagnosticado previamente, y obviamente si es sobre todo una psicosis o una neurosis evidente, debe excluirlo de este tipo de anestesia, ¿no? Porque pudiera darse un cuadro, digamos, agudo de psicosis, ¿no? O, digamos, un cuadro neurótico que pudiera desencadenar otras cosas. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, les agradezco que pregunten, porque yo sé que este tema es un poco árido. Doctor, una pregunta. Mencionó que la ketamina se podía utilizar, por ejemplo, en casos de legrado uterino, de extracción de placenta, pero también mencionó que en pacientes, contraindicado en pacientes con hipertensión, y en el caso de estas pacientes obstétricas que tienen hipertensión o tienen preeclampsia. No, en preeclampsia no. No está indicado en preeclampsia o en pacientes con desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? En ellos no está indicado. Está indicado en pacientes, como les decía, hipovolémicos, chocados, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener algo presente, que todas las drogas que usamos en anestesia, la mayoría son vasodilatadoras. Entonces, al producirse un estado de vasodilatación, el paciente se va a hipotensar. Entonces, si el paciente ya viene hipotenso, ya sea porque ha sangrado, porque está deshidratado, por lo que sea, obviamente colocarle una droga en la inducción podría desencadenar que el paciente haga un paro en la inducción, ¿no? Entonces, la ketamina es una de las drogas que puede ayudarles en una eventualidad de estas, ¿no? Porque al contrario, ¿no? Produce taquicardia, hipertensión, es vasoconstrictora. Gracias. Muy bien, Denise. ¿Alguna otra pregunta? Mire, pregunten sin ningún problema. Yo pienso que no hay pregunta mala. En realidad, los niños pequeños, menores de 4 años, son los que hacen las preguntas más interesantes, porque ellos no tienen miedo de preguntar. Preguntan, nada más. Almeida. No está, ¿no? ¿Ningún Almeida? Ah, no, Almeida solo hay uno, perdón. Avendaño. ¿Tampoco está? Doctora, hay 2 Avendaños. Sí, Avendaño Galván. Avendaño Galván. No está. Avendaño Ramírez. Avendaño Galván soy yo, doctora. Ya. ¿Preguntas? No, doctora, ninguna duda. A ver, prende tu cámara, Adriana. Adriana. Adriana, Sí, doctora. prende tu cámara. Creo que algunos no están en la No, sí, clase. A ver, prendan su cámara todos, por favor. Así los conozco. Porque cuando vayan al internado, ahora me estoy encontrando chicos que me dicen, doctora Portilla, y yo digo, ay, no lo conocía. Y era, y era porque nunca los había visto porque estábamos online. Pero ya les falta poco para el internado, sobre todo a los de la promoción 2003, ¿no? Sus cámaras solo han prendido 3. Los demás están ausentes.
Se ve, bueno, yo veo, doctora, 9, 10 cámaras. A ver, ¿sí? A ver, voy a mirar mejor entonces a toda la gente. A ver acá. 11 cámaras hay. Bueno, las están prendiendo. Ujú. Ahora sí los estoy mirando. A ver, preguntas, ¿alguna pregunta? Ya han hecho algunas clases con el doctor Raimundo. De pronto algo que se relaciona con la clase que hemos hecho hoy día para preguntar. Solo hay 24 cámaras y son 34, ¿no? Bueno, con los que han faltado. Sí, doctora, somos 34. Pero ahorita solo hay 16. ¿26? ¿Alguna pregunta? Bueno, quería decirles sobre los seminarios. Los seminarios van a empezar, me parece que empiezan a partir, ahorita no estoy mirando la programación. Me parece que empiezan a partir del sábado, ¿verdad? Entonces, les voy a recomendar, están distribuidos en grupos de 3. Los 3 son responsables del seminario, o sea, cualquiera puede exponer. Yo puedo decir, expone 1, 2 o 3. Y los demás también tienen que estar preparados, ¿no? O sea, cualquiera puede exponer de tal forma que una vez se exponga, termine la exposición, pues los demás deben hacer aportes, aclaraciones o tener preguntas para el resto, ¿no? Para el resto de los presentes. Así que les voy a agradecer que se preparen bien para el seminario. El seminario es el 40% de su nota, ¿no? De tal forma que no solo es la exposición, sino es o sea, el PPT y la forma como exponen, sino también es cómo han preparado la bibliografía y qué bagaje tienen, digamos, de dominio sobre el tema, ¿no? Tanto para explicarlo como para hacer preguntas, ¿no? En cuanto a los casos clínicos, los casos clínicos van a ser colgados y algunos de los asistentes se los van a dar ya previamente, generalmente 48 horas antes para que ustedes lo puedan revisar y puedan llegar a algún diagnóstico o propuestas, comentarios y presentar el caso clínico, ¿no? Y ya el moderador, que es el docente, pues les va a ayudar, digamos, a llegar a las conclusiones y después de esto les va a hacer una evaluación, ¿no? La evaluación es individual, o sea, cada uno va a tener una nota individual del caso clínico, ¿no? Pero para esto se necesita que ustedes hayan revisado el caso clínico y obviamente hayan conseguido bibliografía necesaria, digamos, para soportar este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya conversaré con su delegada sobre cómo vamos a quedar de los temas que ella me había planteado hacerlos el lunes por la tarde y que ahora creo que tenemos dificultad. Y digamos, esa clase de técnica no es posible ponerla otro día, otra tarde. Sí, doctora, lo que sucede es que anteriormente hay otras personas que también han querido cambiar o modificar su fecha, pero como somos tantos en la promoción, bueno, en el curso, ya estamos casi 20 por día. Entonces ya
que dejen un día y pasen a hacer 40 en otro día o 30 ya es bastante. Sobre todo porque es clase práctica. Ah, ya, pero, o sea, lo que yo digo como 20, pero 20 es bastante. Pero se supone que han entrado nuevos docentes en la cátedra de cirugía, sobre todo han entrado un montón de cirujanos, se supone que es justamente era para el curso de técnica quirúrgica. Entonces no entiendo por qué tienen que haber 20, o sea, deberían ser, no sé, 6, 4. Es algo que habría que mirar. Sí, doctora general, bueno, hemos tenido práctica con un solo docente todos. Así estamos haciendo. Bueno, ya hablaremos, Denise, entonces sobre eso en interno, ¿ya? Doctora, Muy bien, disculpe. sí. Doctora, ¿el día sábado exponen todos los grupos los seminarios? De acuerdo a la programación que está ahí, ¿sí? O sea, los grupos que están programados van a exponer. Porque hay seminarios el sábado y el lunes, ¿no? Sábado y lunes, entonces los que están programados el sábado, como les corresponde. Sí, doctora, muchas gracias. Más bien, otro de mis compañeros no tendrá alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Sí, porque Algo después la están asesinando a la doctora Denise, preguntándole cosas que pueden preguntar ahora. Algo que se me esté pasando, por favor, chicos. Mire, lamentablemente yo estoy coordinando con Denise porque, bueno, ella se comunicó primero conmigo. Yo sé que hay una delegada del otro grupo, pero es que no se puede tener dos delegados de un mismo curso. Entonces prefiero hacer la coordinación con una sola persona y ya ustedes ya tienen, supongo, un chat en común y ya pueden llegar a acuerdos. ¿Está bien? Doctora, una consulta. ¿Cuál sería la fecha tentativa de examen? No, la fecha tentativa tiene que ser el último día de clases. ¿Sería el día martes? Porque es que el día martes está un poco... No, el último día de clases de la rotación. La rotación acaba el 6, ¿no? El 4, me dicen, O el doctora. 4. Sí, Ya, si es el 4. ¿El 4 que cae? Mira, viernes. ahí está, el 4. Sí, lo que pasa es que estoy tratando de coordinar con la delegada del curso, como le indicaba, me dijo que estaba siendo muy estricto el doctor Celada con que termine el 4, pero no nos cuadra. Como usted comprenderá, tenemos esas dificultades de tiempo, tanto como hemos tenido en anestesiología, hemos tenido en las demás rotaciones, y estamos tratando de que todo encaje, ¿no? A Bueno, la nosotros, verdad que a mí siempre me piden eso y yo suelo darles más tiempo, pero a mí después me ahorca el doctor Celada, así que este año quiero quedar en paz. está bien, doctora. Entonces nos comunicamos por interno. Ya, muy bien, que tengan una buena tarde. Doctora, ¿Sí? ¿cuánto tiempo deben durar los seminarios aproximadamente? Ah, ya, los seminarios, la disertación, pues puede estar entre 40 minutos en promedio, ¿no? Y de ahí viene la fase de aportes y preguntas, ¿no? O sea, para Gracias. aportes y preguntas, 20, 25 minutos nomás, ¿no? Y luego viene una evaluación, que es para todos. Bueno, muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.